el comunismo, en mi opinión, responde a una especie de anhelo humano, de igualdad o de solidaridad. Yo creo que el comunismo, digamos, nos viene casi de nacimiento. Es decir, vivimos en una familia en la que todo es común, en la escuela también más o menos repartimos las cosas, y en la escuela hay un maestro o una maestra que es una especie de órgano de planificación central que asigna premios, castigos, reparte, etc. Entonces, lo tenemos muy presentes. Además, hay una especie de cierto anhelo humano de igualdad. El capitalismo, en cambio, es algo como más deliberado, algo más complejo. Si se quiere incluso contraintuitivo. Entonces, el comunismo pues, respondió en buena parte a ese anhelo. Pero cuidado, salvo algunos casos puntuales, el comunismo siempre se impuso por violencia, casi nunca por elecciones. Si no recuerdo mal, creo que fue solo el caso de Chile, que ganó unas elecciones de forma legal, un partido comunista, no sé si en la República Checa también. Entonces, digamos que se instauró este sistema. ¿Y qué podemos ver? Bueno, pues lo que habían ya predicho los clásicos, un sistema que aparte, ya no voy a entrar a juzgar si es moral o inmoral, o si es justo o injusto, lo que quiero entrar es a juzgar si es posible o no. ¿No? Y esto es lo que nos demuestra la caída del comunismo, que un sistema de ese estilo es muy difícil de mantener a largo plazo, porque no puede asignar correctamente los recursos y pierde siempre en comparación a sus alternativas. Y supongo que al final acaba siendo deslegitimado. Pero aparte de este elemento económico, hay elementos morales, culturales, etcétera, que derivan de que el socialismo se haya convertido, quizá por la propia naturaleza de su sistema económico, en un sistema que es muy opresivo. Yo en los años 90, los años 2000, seguía leyendo libros marxistas como si nada hubiera pasado, y libros que proclaman el futuro del socialismo o que intentan buscar alternativas pues, de mercado al socialismo, o alternativas como la del socialismo analítico, que buscaba una especie de socialismo pues, mezclado con elementos de mercado, ¿no? O sea, la idea no ha desaparecido nunca y me parece difícil que desaparezca por lo que estoy diciendo. Es muy intuitiva la idea de que una persona, todos vivamos igual, todos tengamos lo mismo, pues que no haya ni ricos ni pobres, ni unos manden ni los otros, ¿no? Y entonces, claro, ese atractivo lo tiene, y sobre todo por un factor muy claro. Nosotros no sabemos explicar bien nuestra doctrina. Y es una cosa que tenemos que asumir nosotros como culpa también. No echarle la culpa solo que los socialistas hacen esto y lo otro. Nosotros no sabemos explicar bien nuestras ideas, no sabemos defenderlas y no sabemos dotarlas de atractivo para la gente. Somos muchas veces muy irracionales y pensamos mucho, pues, si hablamos del cálculo, hablamos de las amortizaciones, hablamos de los sistemas de planificación centralizada, hablamos de un montón de cosas, pero no sabemos sintonizar con el ánimo de la gente, que ve que está mal y no sabe achacar muy bien a qué, no sabemos explicar eso. Muchas veces achacan culpas al capitalismo que son derivadas de la falta de capitalismo, no del propio capitalismo. Pero no lo sabemos cómo explicar. El marxismo tiene un atractivo para muchas personas y es porque es una idea pues simple que explica el mundo, que explica, pues, explica las injusticias e intenta remediar las injusticias. En ese aspecto, pues tiene un cierto atractivo. Y además las explica bien, hace, digamos, una apelación emocional, cuenta con organizaciones, se preocupa mucho de los aspectos, digamos, no estrictamente económicos o politológicos de la cuestión, sino que enfatiza mucho, por ejemplo, la literatura, penetra a veces las religiones, ¿no? Se preocupa de establecer pues, un santoral de santos y de héroes y de mártires, o sea, presenta como una lucha, como una especie de épica contra un poder enorme multinacional, y ese atractivo lo tiene. Y el atractivo del socialismo yo creo que va a existir, o existió siempre. Si ustedes leen los griegos, ya Platón defendía una especie de socialismo a pequeña escala, si se quiere, pero existía. Entonces vemos los romanos con todas sus guerras sociales, vemos, por ejemplo, la Edad Media, que también narra, por ejemplo, Norman Cohn en Pos del Milenio, cómo se crearon un montón de utopías de corte socialista en aquellos tiempos. Incluso la experiencia socialista más profunda de la historia, que fue en el siglo XVI, que fueron los anabaptistas en la ciudad de Münster, ¿no? O sea, es un atractivo que, por ejemplo, por lo que cuentan los historiadores, el imperio incaico era un imperio socialista también. Imperios socialistas contamos en la antigüedad en el mundo helenístico, es decir, no es una cosa nueva. Está siempre vigente, estuvo siempre ahí, y ese ideal está siempre ahí. ¿Qué pasa? El marxismo lo elaboró de una forma, digamos, más sistemática y más científica, pero contando siempre con ese anhelo utópico, con su retórica épica, etc. Nosotros, ¿qué pasa? Nosotros lo que ofrecemos es un sistema que es muy eficaz económicamente,
que funciona muy bien, que acaba en general con bastante pobreza, pero no lo sabemos explicar, no lo sabemos vender, no lo sabemos, digamos, explicar en otra... No hay héroes capitalistas, no hay santos capitalistas, no hay una épica, una narrativa capitalista. Algo de eso intentó hacer Ayn Rand, ¿no? Pero la idea es eso, no hay una épica. Entonces es muy difícil vender eso. Entonces, luchas, digamos, solo con las meras armas de la razón o de la teoría económica o de la teoría social. Pero claro, carece de atractivo para grandes masas de la población. Nadie va a dar la vida por el capitalismo. Claro, eso, está siempre en retirada. ¿Por qué no tienes por qué? Nadie da, no. Nadie va a sacrificar su libertad por el libre mercado. Eso, yo creo que es un descuido, bueno, o, que no, o por otros motivos. No se cuidan las disciplinas auxiliares, no las disciplinas sociales, solo se cuida la economía. Y la economía sí que somos bastante elaborados, bastante potentes, pero, repito, casi no se trata aún. Ayer discutí con el profesor, hablaba con el profesor Rayo, hablamos de sociología, no hay sociología, casi no hay sociología de nuestro padre, que explique la sociedad, o literatura, o arte, ¿no? O sea, descuidamos, o filosofía si quieres, no, descuidamos mucho esos aspectos. Pero claro, es muy difícil después de justificar esto, de elaborar un programa que atraiga a la gente. Eso es culpa nuestra, no es culpa de nadie más. Pues claro, que el capitalismo tal como se vende muy mal, porque el capitalismo realmente existente, en muchos países es un capitalismo de amigos, no es un capitalismo de libre mercado. Es un capitalismo en que el gobierno favorece a unos grupos empresariales amigos suyos y los protege, y eso lo llaman capitalismo. Claro, eso también es muy difícil de defender. Parece que somos el partido de los ricos, ¿no? Que es un partido que está a defender a los ricos y contra los pobres y a fastidiar, digamos, a los pobres. Yo no estoy aquí para defender a los ricos se defienden bien solos. Yo si defiendo este sistema es porque entiendo honradamente que es el sistema que ha mejorado más la calidad de vida de los pobres y que ha quitado a decenas y centenares de millones de personas en todo el mundo de la pobreza. Hablan de países empobrecidos, hablan de países que sí que se han hecho pobres por este tipo de cosas. Vamos a ver, como si antes fueran muy ricos. Primero, muchos países del mundo no han abrazado el capitalismo tal cual, han abrazado sistemas mixtos o han abrazado sistemas de capitalismo de amiguetes, ¿no? Pero allí donde se ha implantado el capitalismo a gran escala, pues, la pobreza absoluta casi se ha eliminado por completo. Y esos son logros que están en nuestro haber y hay que saber defenderlos. Los socialistas no tienen, al revés, han empobrecido a muchas personas en el mundo y se puede ver fácilmente en muchos casos, porque claro, yo creo que es una cosa que, como dice usted, hay que saberlo vender, hay que saberlo explicar. Si aún le explican que todos los logros que tiene el capitalismo son por no el capitalismo, sino por las luchas obreras y capitalismo que lo único que hace es daño, pues claro, estamos perdidos si asumimos ese discurso. Entonces, también hay que hacer un discurso pensando también en la gente común, que no entiende estas cosas, ¿no? Y que ve que hay ricos y pobres y achaca a esos ricos a lo que llaman ellos el neoliberalismo o conceptos de ese estilo, sin explicar exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo las regulaciones y todo tipo de cosas hacen daño. Y explicar los éxitos también. Porque yo entiendo que muchas veces nuestras mejores cabezas pues, se dedican a lo que es normal, pues son buenos en temas económicos, en temas de dinero, pues montan empresas, hacen dinero, pero claro, se olvida todo eso. Digo que yo doy clase a chicos y chicas muy jóvenes. Muchos de ellos llegan con 18, 19 años, llegan socialistas. Pero yo les digo, vamos a ver, yo no me meto en sus ideas, que tienen todo el derecho a tenerlas. Cuidado, no es una cuestión de esto. Pero no entiendo cómo con 18 años tienen las cosas tan claras. Y le pregunto, ¿qué leyó usted? ¿El Capital? ¿Leyó a Gil Ferdinand? ¿Leyó a Smith? No leyeron nada. Es decir, nada marxista. Vienen con un ideario ya muy simpático con el marxismo y después aprovechan los años de universidad para formarse en eso. De todas formas, me gusta que haya ideas contrarias. Es bueno que yo no considero esto una secta y creo que es bueno que existan ideas en contraposición. Pero lo que me extraña es que ellos llegan ya desde muy pequeños, como con esas ideas, pero repito, no es fruto de una deliberación teórica que ellos hayan hecho. Pues yo les pregunto qué libros leyeron, no, simplemente vienen con ese esquema mental. Claro, después en la universidad lo refuerzan y lo racionalizan, ¿no? Entonces, claro, ahí si nosotros no hacemos pues, algo parecido, no tenemos un imaginario, pues para la gente joven, normalmente, quitando las excepciones, pues no le preocupa mucho la alta teoría, sino que está imbuida de espíritus nobles o de cambiar el mundo, cosas así, ¿no? Pero también se puede cambiar el mundo con nuestras ideas y que profundizando nuestras ideas. Pero también les digo una cosa honradamente, si ven que les convencen las otras ideas, cambien. Esto no puede ser nunca una secta.
Es decir, es una cosa que a mí me interesa mucho. Siempre, y sean honrados siempre, intelectualmente y consigo mismos. ¿Vale? Así debe ser siempre.